tiempo en tu palabra. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a poder predisponer nuestros corazones, nuestros oídos, nuestra mente y todo nuestro ser, Señor, para recibir tu palabra como se debe, Señor, con seriedad y con prudencia. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos y a todos los santos que hoy se congregan en tu nombre, Señor. Te pido también, Señor, que podamos en este tiempo, a pesar de no poder estar juntos, Señor, personalmente, podamos tener comunión a través de la tecnología, Señor, que tú nos permites que podamos usar. Señor, honramos tu nombre y te bendecimos por todo. Ten misericordia de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Amén, gracias Fabri. Bueno, vamos a comenzar. Un segundito acá. Bueno, ahí lo pueden ver. Sí, sí, perfectamente. Qué bueno, porque... A ver. Bueno, estamos ya, vamos a abrir nuestras Biblias entonces en Colosenses capítulo 4, vamos ya terminando este estudio, preparémonos que terminamos y arrancamos con el libro de Efesios, ¿sí? Dios mediante vamos a empezar con el estudio bíblico del libro de Efesios, así que prepárense porque van a salir en YouTube también ahí. Gracias por activar sus cámaras. Es más lindo ahí hablar por lo menos a las cámaras. ¿Pede? Sí. Lo que quedamos en la reunión del domingo pasado. ¿Qué pasó con eso? Porque era que faltaban puntos o no. Claro, eso es lo que vamos a continuar hoy. Sí, hoy voy a subir los dos videos, así que hoy va a estar todo ahí disponible en el canal de YouTube y en el Classroom. No se olviden que hay tarea pendiente, ¿sí? Hay tarea pendiente que algunos están adeudando, así que a ponerse ahí al día. Hay mucho trabajo para hacer. Yo voy a esperar estas últimas 2 semanas, así que vamos a darle tiempo para que se pongan al día hasta el domingo que viene. Traten de hacer una tarea por día quizá, depende de lo que adeuden, ¿no? Así que Héctor creo que está ahí también en el Classroom. Bueno, está Damaris, Fabricio, está Gustavo, está María, está Jessica también. Bueno, a ponerse al día. Acuérdense que la tarea no es matrimonial, ¿sí? Es personal. Así que sí. No le puedo copiar a Anto yo. Claro, no, si hace Anto no, y Héctor no hizo, entonces Héctor 0. Así que bueno, pónganse a estudiar juntos, pueden mirar la clase, acuérdense que duran 1 hora, 40 minutos. Las primeras son las más largas, si adeudan tareas del principio, esas sí son más largas, que por ahí las explicaciones eran 1 hora y media, pero ahora son de 40 minutos, así que pueden mirarlo ahí mientras toman mate, y van al Classroom, hacen la tarea, hacen los videos de memorización, que solamente hay 2 o 3, 2. Así que tienen tiempo. Hoy voy a subir toda la tarea porque hoy tengo libre, así que ustedes saben que cuando yo tengo libre, algo inventamos, así que hoy voy a subir toda la tarea que nos subimos en estas 2 últimas 3 semanas. Así que bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en... tengo un inconveniente, me parece, con el nivel de internet. Bueno, voy a desactivar el audio ahí para que no se los escuche, pero no desactiven sus cámaras, por favor, así queda ahí en el video también. Abrimos nuestras Biblias entonces en Colosenses capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 8 hasta el capítulo 4, versículo 1. Dice el versículo 18, perdón: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas.
Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Hasta ahí va a ser la lectura de hoy. Y estuvimos hablando, acuérdense, de las evidencias de nuestro llamamiento. O sea, de las evidencias de que fuimos llamados, ¿sí? De las evidencias de que somos salvos, de esas evidencias. Recuerden, es primordial entender que las obras no nos llevan a la salvación, pero también es fundamental entender de que luego de la salvación debe haber obras en mi vida para que los demás glorifiquen a Dios en mí, a través de mis obras, ¿sí? El otro día compartí una imagen, un pensamiento que tuve durante la semana, y lo que escribí fue que el mundo puede hacerse el sordo o puede no escuchar tus palabras, ¿no? Cuando vos hablas de la Biblia o cuando das consejos, puede ser que el mundo no te escuche, pero algo que el mundo no puede hacer es no ver tu vida. El mundo ve tu vida. Si vos te das cuenta, en tu familia hay gente que te observa, ¿no? Si te das cuenta en la casa, en la escuela, en el trabajo, la gente te observa porque tenés el título de cristiano, ¿no? Esto es sabiendo de que cada uno se presenta como cristiano también, ¿no? Entonces es fundamental que llevemos vidas piadosas. Ayer compartí en la lectura que es esencial compartir y hablar acerca del pecado. Es lo que debemos hacer, debemos hablar acerca del pecado. Pero también debemos hablar no solamente de las consecuencias del pecado, sino también hablar de una motivación correcta a la santidad. Debemos ser santos. La Biblia habla de que el propósito de Dios es nuestra santificación, ¿no? Entonces, hemos estado hablando acá de las evidencias de nuestro llamamiento, ya hablamos a nivel personal, ahora vamos a hablar algo más íntimo, ¿no? Y algo más cotidiano, como es en la casa. En la casa, Pablo hablaba de los deberes sociales de la nueva vida, en el título ese que tenés ahí en Colosenses 3:18. Y el domingo pasado hemos hablado de las esposas, ¿no? Que estén sujetas a su marido, y habíamos hablado de que en ese momento las mujeres eran menospreciadas, ¿no? Las mujeres no valían nada. Era considerado inútil intentar enseñarle algo a una mujer, ¿no? Vimos ejemplos de cómo el hombre pisoteaba prácticamente a la mujer y la mujer no tenía valor como tal, ¿no? Cuando era una niña pertenecía a su padre, luego era entregada en matrimonio a un hombre y ese hombre era el dueño de esa mujer. Y si moría quedaba viuda y ella era propiedad de los hijos, ¿no? O algunas incluso volvían a la casa de su padre. Y hemos visto en este tiempo un movimiento, el movimiento feminista, ¿no? Que está atacando todos los países y que ya casi se ha ganado al caballito de batalla, que es Argentina en Latinoamérica. Es fundamental el papel de Argentina. Esta semana escuchaba el curso que está haciendo Jessy, que rinde mañana y pasado, y muy poco conocido, o sea, se habla muy poco del movimiento feminista en otros países, y no se ha hecho como se hizo en Argentina. ¿Sabes por qué? Porque es fundamental. Para estas organizaciones era fundamental ganar Argentina para poder ganar en los demás países. Ganando Argentina, es lo que decían algunos analistas, ganando Argentina ya era más fácil ganar a los demás países. Y en Argentina, el 29 de diciembre, se aprobó, del año pasado, se aprobó la despenalización del aborto, ¿no? O sea, se hizo el aborto legal. Y esto es seguro de que
los demás países va a ser un poquitito más fácil ganar la batalla de esta gente, de estos movimientos. Y justamente mencionábamos el domingo pasado que estos movimientos lo que más hacen es atacar a Jesús, atacar a la iglesia, ¿no? Y vimos claros ejemplos de que Jesús vivía en un mundo, en un momento, en un tiempo, en un contexto, donde la mujer era menospreciada. Pero también vimos los claros ejemplos de que Jesús amaba a la mujer, ama a la mujer, y que Jesús fue el primero en defender a la mujer. Fue el primero que peleó por la dignidad de la mujer, ¿no? Vimos el ejemplo de la mujer samaritana, en ese momento era, o sea, hoy es normal, te cruzás en la anónima con una mujer, quizá hablás, o en la calle, y el hombre y la mujer se relacionan de manera diferente. En este momento era vergonzoso o no era apropiado hablar con una mujer en público, ni hablar, ¿no? Con una mujer que no era del pueblo de Israel. Y eso fue el caso de la samaritana. Ese fue el caso que Jesús, donde Jesús rompió los esquemas, ¿no? Jesús hablando con la mujer samaritana. Luego vimos en Marcos también capítulo 7 a Jesús y la mujer cananea, ¿no? A través de la fe de esta mujer que fue sanada, ¿no? El familiar. Y Jesús y la mujer adúltera, cuando todos venían a condenarlo, y hablamos del adulterio, por ejemplo. ¿Por qué estas personas trajeron solamente a la mujer para apedrearla? ¿Por qué no trajeron al hombre, si el hombre también estaba adulterando? ¿No? Había un mal concepto de una inferioridad de la mujer, que Jesús empieza a decir basta, ¿no? Que Jesús empieza a defender a la mujer y a también saber de que somos iguales el hombre y la mujer, ¿no? Y es justamente lo que este movimiento ataca y no conoce, ¿no? No tiene idea de lo que habla cuando habla de Jesús. Jesús, el ser más amoroso, que no levantó la estima del hombre o de la mujer, sino que lo amó, dice la Biblia, y se entregó a sí mismo por la iglesia, por nosotros, por vos y por mí. Jesús, sabiendo, ¿no? Porque no dijo en la historia de la mujer adúltera, no dijo, no, ¿cómo puede ser que quieren hacer? Van a apedrear a esta mujer por el pecado que cometió. No, él dijo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y a la mujer le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Y ella le dijo, no hay ninguno. Y Jesús le respondió, ni yo te condeno, vete. ¿Pero qué le dijo? No peques más. Jesús hablaba y confrontaba el pecado. Tampoco era alguien permisivo, ¿no? De que cada uno viva como quiere. No, y la realidad de este sistema es que hoy el problema que tienen con Dios es un problema moral. Tiene que ver con la moral, no con lo intelectual. Bueno, Jesús fue el primer y es el primer defensor de la mujer, hablamos, ¿no? En este momento, hablando del contexto que estamos en que se escribió Colosenses, ¿no? Hablamos en Gálatas 3:28 de que todos somos iguales, no hay acepción de personas. Si vas al versículo 25, dice, porque no hay acepción de personas, ¿no? Efesios 5:22. Hablamos de los maridos, ¿sí? Maridos, amad a vuestras mujeres, y mencionamos también el punto anterior de que la mujer era menospreciada, entonces que era muy fácil que el hombre sea áspero con la mujer, porque no tenía un valor, ni siquiera para el propio esposo, ¿no? Y Pablo menciona en Efesios también de que el hombre es propiedad de la mujer y la mujer es propiedad del hombre, ¿no? Es la exclusividad que tiene el esposo hacia la esposa y la exclusividad que tiene la esposa hacia el esposo, que la sumisión debe ser hacia el marido solamente, ¿no? Y bueno, hablamos también del sustento, hablamos de que el esposo debe guiarla a una pureza, y esto es fundamental. Ningún pensamiento de maldad o de pecado debe haber desde el esposo hacia la esposa, porque el amor de Cristo hacia la iglesia es un amor purificador, ¿no? Porque la Biblia habla de que la iglesia debe presentarse sin mancha, ¿no? Ponerla en primer lugar a la mujer, Efesios 5:28, habla de amar a la esposa como nuestros mismos cuerpos, poner un mismo afecto con el que cuidamos nuestro cuerpo y aún más. Uno no anda lastimándose el cuerpo, ¿no? Uno lo cuida. Uno higieniza el cuerpo, cuida la ropa, cuida el rostro.
Bueno, de esa misma manera cuidar a nuestra esposa, hablaba, ¿no? Ser sustento y el cuidador. Y en esto quedamos como finalidad. Y yo decía el domingo pasado a los esposos que cualquier hombre puede darle la seguridad económica a nuestra esposa y a nuestros hijos. Aún incluso el Estado puede, ¿no? Es darle un techo y darle comida a nuestros hijos. Pero nosotros, es el trabajo nuestro como padres de ser el sustento de nuestros hijos, de nuestra esposa, y también de ser el cuidador. No solamente darle la confianza, sino también ser el sustento económico, pero también espiritual. Y la seguridad debe ser no solamente económica, sino una seguridad espiritual. Claro, claro que hay casos donde la esposa trabaja y el hombre a veces está en casa, ¿no? Pero mayormente lo que sucede es al revés. Yo tengo un familiar, un caso conocido, donde la esposa tiene trabajo y él todavía no. Entonces él se encarga de la casa mientras la esposa trabaja, y en el momento que él tenga el trabajo, seguramente se organizarán de otra manera, ¿no? Pero en la mayoría de los casos sucede que el marido trabaja y es sustento económico para la casa. Ahora bien, es fundamental, les decía, que como hombres también tomemos la posta de ser el pilar espiritual de nuestros hijos y de nuestra esposa, ¿no? Debemos pasar tiempo en la Biblia, con nuestros hijos y con nuestras esposas. Claramente, esto no es un condicionante para que la mujer, por ejemplo, si el marido no la sienta a leer la Biblia, la mujer no estudia, o viceversa. Si la esposa no le pide al marido o no se sienta con el marido, entonces el esposo no estudia. Debe haber la responsabilidad de cada uno de estudiar la palabra de Dios, ¿sí? Recuerden que somos uno en el matrimonio, debemos cuidar nuestra relación matrimonial y poner a Cristo en primer lugar, pero también hay una relación personal con el Señor que tiene cada uno, ¿no? Debemos crecer todos al mismo nivel en el matrimonio. Mi esposa está acá y yo debo estar ahí. Debemos ir creciendo constantemente en el conocimiento del Señor, en la aplicación personal, pero no debe haber una distancia, porque de repente me voy a encontrar con problemas, ¿no? O mi esposa estudió más que yo, o yo estudié más que mi esposa y me cuesta aplicar porque no estudié, no entendí. Pregúntense las cosas entre ustedes. No está mal preguntar, no está mal no saber. Hay que estudiar, hay que leer, hay que preguntar, hay que entender por sobre todas las cosas la palabra de Dios para poder aplicarla, ¿sí? Porque no somos simples robots. Y hoy vamos a hablar acerca de los hijos, ¿sí? Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y te pregunto, ¿vos sos hijo todavía? Seguramente que sí, ¿no? Quizá tenés a tu papá o a tu mamá, o a los dos, o si fallecieron, pero somos hijos, ¿no? Uno no deja de ser hijo. La obediencia de los hijos a los padres debe ser incondicional, en primer lugar, ¿sí? Esto debemos enseñarlo también a nuestros hijos, que la obediencia a los padres debe ser incondicional en todo, ¿sí? En una sociedad donde el respeto está casi perdido, en una sociedad donde ya no hay respeto por los adultos, ¿no? El otro día venía uno de mis sobrinos, me parecía gracioso porque yo me acordaba de cuando era chico. Venía uno de mis sobrinos y me dice, estábamos solos acá porque justo quedamos solos, Jesse se había ido a no sé a dónde con los chicos y yo quedé con él. Y ya eran como las 4:30, le digo, che, vamos a tomar unos mates, ¿querés tomar unos mates conmigo? Y tiene, ¿cuántos años tiene? 11 años tiene, 10 años, 11 años. Y le digo, che, vamos a tomar unos mates. Le digo, ¿vos tomás mate? ¿9 tiene? ¿Vos tomás mate? Le digo. Me dice así con miedo. No sé, me dice, porque mi papá no me deja tomar mate con los grandes, dice. Y yo le digo, sí, papi, le digo, pero eso pasa cuando hay grandes en la mesa, porque yo me acuerdo, porque eso nos hacía mi papá. Cuando había gente en la mesa mayor, no te podías acercar a, ni siquiera a meter la cuchara, decían ellos, ¿no? A colaborar en la conversación. No, tenías que desaparecer. Mi papá nos miraba y nosotros sabíamos que teníamos que desaparecer de la sala.
irte a la pieza, al patio, afuera, a jugar, no sé. Pero cuando estaban los grandes no podías estar ahí. Y mi hermano le enseñaba eso mismo a mi sobrino. Y yo le digo, no, vamos a tomar unos mates. Y bueno, nos sentamos acá, estuvimos charlando, justamente le hablé de la obediencia a los padres, le pregunté cómo era la relación entre él y su papá, ¿no? En la relación entre él y su mamá. Intentamos charlar un poquitito ahí acerca de la Biblia, me di cuenta que cuánto necesitamos del Señor y cuánta diferencia podemos hacer en la vida de un niño, de cualquier edad, ¿no? En este caso de mi sobrino. Déjame decirte, hermano, si vos conocés a Cristo y tenés sobrinos, tenés hijos, compartirles del Evangelio es fundamental. Vos podés hacer la diferencia ahí con la palabra de Dios en la vida de ellos. Este niño me decía que a veces tenía miedo de preguntarle algunas cosas a su papá, ¿no? Y yo le digo, pero tenés que hablar con tu papá. Un día que estén solos los dos, decirle, papá, necesito hablar con vos, y vas a ver que tu papá te va a dar un fuerte abrazo, porque capaz que tu papá no se da cuenta de lo que vos estás pensando en este momento. A mí me cuesta, por ejemplo, le digo, yo soy papá también, y a veces me cuesta entender lo que mis hijos están pensando. A veces me cuesta entender algunas cosas de ellos, y cuando viene Mateo y me dice, papá, me siento mal con esto, y para mí es un poquito más fácil, porque ya voy a saber qué es lo que lo hace sentir mal a él. Entonces le digo, de esa manera, vos tenés que tener esa confianza ahí con papá. Papá tiene que ser tu mejor amigo, le digo. Para nosotros los muchachos, papá es el mejor amigo, es nuestro superhéroe, ¿no? Eso es lo que pensábamos nosotros cuando éramos chicos. Ya cuando empezamos a crecer, ya empezamos a pelear con los padres, ¿no? En la adolescencia, después ya que somos más jóvenes, pero aún hoy que sos grande, escuchá a tu papá, escuchá a tu mamá. La obediencia debe ser incondicional. Hay solo una excepción en la obediencia a los padres, cuando está permitido, ¿sí? Cuando está permitido la desobediencia a los padres. ¿Sabes cuál es? Vamos a Efesios capítulo 6. El libro que está anterior a Colosenses es Filipenses y antes está Efesios. Ya vamos con los padres, así que prepárense, ¿sí? Es lindo hablar de los hijos. Cuando estábamos hablando de la esposa, los muchachos estaban ahí anchos, tranquilos. Cuando hablamos de los esposos, las chicas estaban anchas ya. Ahora vamos a hablar de los padres. Aquellos que no tienen hijos todavía, prepárense. Que el Señor les bendiga. Ahí está entrando Jaime, su familia, Lucía también que entró. Que el Señor les bendiga. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es el primer mandamiento con promesa. Es el primer mandamiento con promesa, ¿no? La obediencia es fundamental, es incondicional, y solo hay una posibilidad de que un hijo desobedezca a su padre. Y esto es cuando los padres piden a los hijos hacer algo que quebrante los mandamientos de Dios. ¿Sí? Hay padres que enseñan a robar a sus hijos. Hay padres que enseñan a mentir a sus hijos. Y esos no debemos ser nosotros. Nuestras órdenes nuestras órdenes como padres hacia nuestros hijos deben ser acorde a lo que Dios quiere. Para eso debemos también llevar una vida piadosa. Hoy tenemos una sociedad, por ejemplo, lo hemos visto en la escuela bíblica. El año pasado fue virtual, pero el anteaño pasado no, el anteaño pasado fue presencial. Y el anteaño pasado, la gente, algunos papás dejaban a sus hijos como una guardería. Traían los hijos en un paquetito, lo dejaban ahí, venían a buscarlo después y ellos habían disfrutado 2 horas tranquilos sin los hijos, ¿no? Y llegaba el domingo y no venían a la reunión. Y siempre dije yo, es muy fácil decirle a tu hijo, anda, ama a Dios, escuchá de la Biblia que te va a hacer bien, ¿no? Pero el papá después en casa consume alcohol, fuma, ¿no? Dice malas palabras, no se congrega. Entonces es muy difícil lograr que el niño, que la palabra de Dios haga
el trabajo ahí en la vida de ese niño, cuando el ejemplo de los padres no es el mejor, ¿no? El otro día les compartí ahí a los muchachos una estadística de cuando un hombre conoce a Dios, la familia entera lo sigue en un 95%. Cuando una mujer conoce a Dios, en un 14%, si no me acuerdo el porcentaje mal, en un 14% las familias siguen a la mamá, ¿no? A la iglesia. Pero cuando un hombre se convierte, es mayor probable de que la familia completa siga al Señor. Cuando los niños se convierten, tal es mi caso, que yo me convertí primero en mi familia siendo un niño, solamente el 3,5% de las familias conoce a Dios por ese niño, ¿no? Que empezó. Es una estadística real. Pero bueno, el Señor hace la obra como a él le parece, ¿no? Yo tuve el privilegio de orar 15 años por mi papá, y mi papá recibió a Cristo en mi mesa y tomando mates conmigo. Dios me dio la oportunidad de hablarle de Cristo a mi papá, y entre lágrimas recibió a Cristo como su Salvador. Es impresionante hoy escucharlo hablar a mi papá de manera diferente a lo que era antes. Hoy oro por mi mamá, para que mi mamá también pueda reconocer a Cristo. Bueno, hay tiempo todavía, mientras haya vida en ella. Los hijos debemos obedecer a los padres, pero también debemos honrarlo, porque es el primer mandamiento que trae una bendición especial. Es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hermanos, tengamos en cuenta esto. Debemos honrar a nuestros padres. Debemos honrar a nuestros padres. No dice en la adolescencia, no dice solamente en la niñez, aún siendo adultos, honra a tu padre y a tu madre. No puede estar en la mente de un cristiano estar enojado con su papá o con su mamá. Es fundamental que lo entendamos. Un cristiano no puede estar peleado con su papá o con su mamá. Puede estar de acuerdo en algunas cosas o en desacuerdo con otras cosas. Eso seguramente, porque somos adultos. Pero no puede haber una distancia entre papá y el hijo, entre mamá y los hijos, ¿no? Debemos también inculcar esto a nuestros hijos, y debemos también inculcar esto a nuestros hermanos, que son parte de nuestra familia, a tus hermanos de sangre. No puede haber una división entre papá y los hijos. Si hay algo que perdonar, hacé todo lo posible, mete oración ahí, y hacé también la unión de lazos para que esa relación vuelva a ser como antes. No puede haber algo entre una división entre los padres y entre los hijos. Vamos a Colosenses 3:21, ¿sí? Otra vez. Y vamos a hablar ahora acerca de los padres. Qué rico matecito. Colosenses capítulo 3, versículo 21. Dice: Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y esta es la expresión de no irritar, no provocar a nuestros hijos, ¿no? Y esto es fundamental que lo entendamos. No debemos irritar a nuestros hijos. Efesios capítulo 6, versículo 4, dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y acá hay que entender algo. ¿No? Esta expresión que significa no irritar, ¿no? No exasperéis significa no irritarlos, no provocarlos, no hacer lo que les hace daño, ¿no? Cuando sabemos qué es lo que le gusta a nuestros hijos, tratar de hacer eso que les gusta, ¿no? Hacerlos sentir bien, hacerlos sentir cómodos. Pero en cuanto a la educación de ellos, a los límites, tampoco pasarnos de los límites para provocar que se irriten, ¿no? O provocar que se desalienten. Debemos entender que también hay un límite, y tampoco debemos ser totalmente permisivos. Dice el versículo 4 de Efesios 6, que debemos criarlos en disciplina y en amonestación del Señor. ¿Qué quiere decir esto? No dice que debes criarlo de acuerdo a lo que te parece a vos.
dice que debemos criarlos en disciplina y en amonestación al Señor. Ahora, ¿cómo puedo criar a mi hijo si no paso tiempo de lectura bíblica? ¿Cómo puedo criar a mi hijo en la amonestación o en la disciplina del Señor si no conozco al Señor? Y conocer, no estoy hablando de la salvación, estoy hablando de un conocimiento cotidiano, ¿no? Del tiempo que yo paso de lectura bíblica. Es fundamental. Me he dado cuenta en batallas que he luchado personales, ¿no? Frente a pecado, frente a situaciones difíciles, o me he dado cuenta la diferencia que hace el hecho de pasar tiempo con la palabra de Dios todos los días. Me he dado cuenta porque es algo que es un principio que todos lo sabemos, pero cuando lo comprobás, cuando pasás tiempo con la palabra de Dios todos los días, te das cuenta que es real. Si no es solamente de palabras. Por eso la Biblia dice que debemos criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Para criarlos en disciplina y en amonestación del Señor, debemos pasar tiempo con el Señor. Debemos pasar tiempo en nuestro devocional. En el tiempo que Pablo escribió esto, los padres gobernaban su casa con rigidez y raramente, era muy raro, considerar el bienestar de la esposa o de los hijos. Era rarísimo, ¿no? El padre lideraba con rigidez la casa, era duro. Por eso Pablo pide a los padres que los críen en disciplina y en amonestación del Señor, que les enseñemos en obediencia a Dios para que lleven una vida piadosa y una vida bendecida. Y acá quiero hacer un stop para mencionarte algo. Los padres también nos equivocamos. Somos hombres y mujeres falibles. A veces nos equivocamos, a veces castigamos de más y otras veces de menos. Lo fundamental es pasar tiempo con la palabra del Señor para poder entender lo que el Señor quiere de nosotros como padres y para poder hacer entender a nuestros hijos lo que Dios quiere de ellos como hijos, ¿no? Y Dios mostrará su voluntad, su propósito o lo que tenga para ellos personal, se los mostrará a ellos, pero nosotros debemos llenarle la mochila, ¿no? De las herramientas bíblicas, de las herramientas que se obtienen de un buen discipulado, de una buena enseñanza bíblica, y del ejemplo también de los padres, que es fundamental, para que ellos puedan continuar su vida cuando dejen nuestras casas, ¿no? Y también es eso, no es normal que un hijo, una hija, pase a ser adulto y continúe viviendo en la casa. La Biblia dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán uno, ¿no? Serán uno. Y esto quería mencionar, de que nosotros podemos equivocarnos. Y es muy raro, por ejemplo, yo me acuerdo que a veces mi papá se equivocaba, mi mamá se equivocaba en retarme a mí, quizá era mi hermano, o quizá, no sé, o estaba equivocada en la corrección. Y a veces nos pegaban, ¿no? Y era muy raro que mi mamá o mi papá venga y nos diga, perdoname porque me equivoqué. Era algo que no iba a pasar, ¿no? Era imposible. Pero, hermanos, entendamos que pedirle perdón a nuestros hijos sana el corazón de ellos. Saber considerar, primero hay que considerar la situación, no hay que castigar a nuestros hijos estando enojados. No, eso es fundamental entenderlo. Estamos preparando con Jessy también un estudio de matrimonio y para padres, así que prepárense porque está muy bueno. Y también uno de los temas es justamente la disciplina. Y no debemos disciplinar cuando estamos enojados. Quizá esperar un momento para corregir a nuestros hijos, para no dañar su corazón, ¿no? Yo hablaba con Mateo y en varias ocasiones le he tenido que pedir perdón a mi hijo porque me he equivocado, ¿no? Y ver a mi hijo abrazándome y diciendo, bueno, papá, yo te perdono, vamos a ver una película o buscar de alguna manera remediar ese error a veces, pero debemos considerar la situación con tranquilidad, ¿no? A pesar de que a veces las situaciones nos desbordan, uno está cansado con el trabajo. El otro día escuchaba a Paul Washer y él decía que una vez llegó cansado del trabajo y venía su hija y le dice, papá, 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 y él estaba cansado escribiendo porque tenía que predicar, no sé, a la semana siguiente, y venía la hija, papá, papá, papá,
y no le prestaba atención y seguía escribiendo, papá, 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 y dice que la mira y le levantó la voz, le gritó, estoy trabajando, le gritó. Y la nenita se fue, se sintió mal y se fue a jugar con sus juguetes. Y dice que automáticamente, dice que él dejó de escribir, y dice que en su mente pensó, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿No? Y dice que fue a la habitación de su hija, se arrodilló y le dijo, hija, perdóname, porque papá no debió tratarte así. Papá está cansado y vos no tenés la culpa. Y dice, bueno, papá, dice que la nena le dice, bueno, papá, está bien, no te preocupes, está bien, yo sé que estás cansado porque tuviste mucho trabajo, le dice la hija. No, hija, yo necesito que vos me liberes de la culpa, que me perdones, porque si vos no me perdonás, el Señor no me puede perdonar. Necesito que me perdones, ¿no? Y dice que ellos tienen una ceremonia de perdón, donde él se arrodilla, o el que necesita ser perdonado se arrodilla, y la hija, por ejemplo, en ese momento dice que le tocó los dos hombros y le dice, yo te quito la culpa, ¿no? Y le dio un fuerte abrazo a su papá. Es fundamental que entendamos que no somos superiores a nuestros hijos, somos todos iguales. Y así como el Señor nos amó a nosotros en aquella cruz, el Señor también los amó a ellos en aquella cruz. Y es nuestra responsabilidad. Dios puso en nuestras manos el poder cuidarlos, a esos seres indefensos, ¿no? Yo hablaba con Jesse y decía, son tan chiquititos, son tan indefensos, y a veces cuando nosotros nos enojamos, ellos se asustan, ¿no? Y no tengamos miedo en pedirle perdón, en hablar con ellos y en ser honestos, ¿no? No tengamos miedo porque vamos a ver que el Señor está obrando ahí en la vida de ellos. Cuidemos de nuestros hijos, no seamos ásperos con ellos. Amémosle en el Señor, demostrémosle el amor del Señor. Llevémoslos en una crianza, en disciplina y en amonestación, pero en el Señor. Y vivamos nosotros también de una vida piadosa. No puedo pedirle a mi hijo que haga algo que yo no hago. No puedo pedirle a mi hijo que preste atención en la escuelita si en la reunión yo no presto atención. No puedo pedirle a mi hijo que trate bien a sus hermanos si yo no trato bien a mi esposa. No puedo pedirle a mi hijo que lea la Biblia si yo no la leo. No puedo pedirle a mi hijo cuando se porta mal que se vaya y se memorice el Salmo 23 porque el estudio de la Biblia no es un castigo. El estudio de la Biblia no es un castigo, es una responsabilidad que tenemos y un honor que tenemos todos de poder hacerlo. Pero debemos enseñar con el ejemplo. Es fundamental, hermanos, que enseñemos con el ejemplo. No saben la diferencia que hace en la vida de un niño que sus padres amen a Dios. Claramente, cuando sean adultos, ellos tomarán sus propias decisiones, si continuar en el camino de Dios o no, y ojalá que sí. Pero déjenme decirles que el ejemplo de los padres en la vida de los niños es fundamental. Es fundamental. ¿Por qué pensás hoy que lo más castigado, lo más atacado es la niñez? ¿Sabes por qué? Porque cuando se desestabiliza a un niño, se desestabiliza a una persona para toda la vida. ¿Cuántas personas luchan con traumas de su niñez? ¿Cuántas personas sufrieron en su niñez y hoy sufren lo que les pasó cuando eran niños? La ideología de género quiere presentarse en las escuelas para atacar a nuestros hijos, para cambiarles la manera de pensar, para arruinar todo eso que Dios estableció y todo eso que los padres incluso enseñan en casa. Ellos quieren lograr eso, ¿sabes para qué? Porque esos van a ser adultos débiles de mente. Esos van a ser adultos que no van a pensar. Van a ser adultos que van a aceptar todo lo que el sistema les ponga, ¿no? Y hoy vivimos no solamente con el mundo una lucha, sino también con los cristianos light, con las iglesias livianas, con las iglesias donde no se habla del pecado, con las iglesias donde está todo bien, ¿no? Donde se permiten cosas que Dios prohíbe. Y cuando de repente nosotros nos levantamos y hablamos y decimos, hermano, esto está prohibido por Dios, o estas cosas no deben ser así, somos llamados o tildados como legalistas, somos llamados o tildados como que nos falta amor por los demás, pero hay que predicar
acerca del pecado. Y esto es fundamental, hermanos. Ustedes saben cómo se dio cuenta Lutero con respecto a las 99 tesis en la Reforma. ¿Saben cómo lo hizo? Él era un teólogo, estudiaba la Biblia, y estudiando la Biblia, el Señor le enseñó todas esas cosas, por las cuales hoy luchamos también, a 500 años de la Reforma, ¿no? La Iglesia Católica estaba cobrando por el perdón de los pecados. Y de repente, este hombre, estudiando la palabra, se dio cuenta de que la salvación era por gracia. Dios se lo mostró, Dios se lo reveló. Pero es fundamental, lo que quiero mostrar aquí, con este ejemplo, es fundamental que pasemos tiempo con la palabra del Señor. Si no pasamos tiempo con la palabra del Señor, es muy difícil que Dios haga la obra en nosotros. Entonces, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Amemos a nuestros hijos. Dios nos ha dado estos seres pequeñitos ahí para cuidarlos, para enseñarlos, para guiarlos en la disciplina y en la amonestación del Señor, para enseñarle obediencia a Dios. Pero es fundamental también, no solamente las palabras, sino también los hechos. Ellos ven cómo tratamos a nuestra esposa, ven como esposas cómo tratan a sus esposos, ¿no? Ven cómo tratan a los que vienen a casa. Entonces es fundamental el ejemplo, ¿sí? El Señor seguramente hará su obra luego en ellos. También vamos a hablar en las relaciones entre amos y criados, ¿sí? No sé cómo estamos de tiempo, déjenme ver un segundito. Solo tenemos 10 minutitos más. Estamos bien. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿O algún comentario? A ver si está mi hermano Jaime ahí, si nos quiere compartir algo. Así tomamos el tema de los amos y criados. ¿Cómo está, Jaime? No sé si nos querés compartir algo con respecto a esto que hablamos de los padres y los hijos. Sí, estaba meditando, no sé si ustedes si han enterado del pastor que falleció el año pasado, Rabí Zacarías, de las cosas que están reluciendo de todo lo que él ha estado haciendo en oculto cuando estaba vivo. Y yo conversaba con mi esposa y después con mi madre, y yo le decía de que le causamos mucho dolor al corazón de Dios. Muchas veces mostramos una vida nada más en apariencia. Y aquí lo que estás compartiendo nos lleva a la práctica, ¿verdad? De que realmente nosotros a veces queremos preocuparnos por las personas de afuera, pero tenemos que ser responsables en las prioridades que Dios nos ha dado, que son nuestros hijos, nuestra esposa, o sucesivamente, ¿verdad? Entonces, y tener hábitos. Esto aquí se trata de tener hábitos, de tener principios, y como está recalcando Fede, de que nosotros no podemos decirle a otros que hagan lo que nosotros tal vez no estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, es lo que podría acotar. Va bien, va bien. Gracias, Jaime. Es verdad, justamente lo que mencionaba Jaime era este hombre que impactó a muchas personas, uno de los más nombrados predicadores de estos últimos 10 años, y de repente después de muerto, después de que ya partió el Señor, han salido a la luz ciertas cosas que había hecho en lo oculto, ¿no? En una vida de apariencia. No sabemos si es salvo o no es salvo. Quizá el otro día escuchaba a un predicador que decía, quizá fue una persona que no conoció a Dios, pero que Dios utilizó para que otros conocieran a Dios. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que somos todos iguales delante de Dios y todos podemos caer en las mismas cosas. Por eso justamente lo que menciona Jaime, hábitos. Tiene que ver con hábitos. Hoy empiezo a leer la Biblia, empiezo hoy a las 11 de la mañana, por ejemplo. Y mañana a las 11 de la mañana leo la Biblia. Y voy haciéndolo todos los días, digamos, de manera repetitiva, como un hábito. Y ya después ya es algo normal en mí, ¿no? Antes de trabajar, pasar tiempo con la palabra. Debemos hacerlo y debemos llevar también una vida piadosa adentro, ¿no? En el interior. Vamos a hablar acerca de las relaciones entre amos y criados, así terminamos la lectura de hoy.
y vamos a hablar el domingo que viene acerca de la oración. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 22. Y vamos a hablar en primer lugar de los siervos. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Siervos, ¿sí? Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. ¿Cuántos son esclavos acá? Creo que ninguno. En este momento había una relación entre siervo y amo. En ese momento que se escribió hay que entender el contexto. Hoy podríamos comparar esa relación con la relación entre jefe y empleado, ¿no? En nuestros trabajos seculares. Claramente entendemos que Dios no fomenta el esclavismo, sino que esto era común en el momento, en el contexto donde se escribió Colosenses. Hoy, les decía entonces, el paralelo actual sería una relación entre los jefes y empleados. Y creo que todos somos empleados acá, ¿no? Entonces, esto debemos aprenderlo y llevarlo a la práctica. En primer lugar, no servir al ojo. Es fundamental entender esto. No servir al ojo. Colosenses 3:22 dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Como para el Señor y no para los hombres, ¿no? Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y el versículo 22 dice, no sirviendo al ojo. No debemos servir al ojo. ¿Y esto a qué hace referencia? A ser eficaces en todo momento. A ser eficaces en todo momento. No solamente bajo supervisión, sino sabiendo de que Dios nos observa en todo momento. Y esto también tiene que ver con ser consciente de que el Señor nos está mirando aún en la intimidad, ¿no? En casa, pero también en la intimidad en el trabajo, cuando estás solo. ¿Cómo es tu actitud cuando el jefe se va, o cuando los superiores se van, o cuando los demás se van, ¿no? Particularmente esta semana, cuando estuvimos entrando a interior de Mina, les comento, antes de entrar, creo que hay más o menos 20 o 25 minutos que hace el colectivo desde Boca de Mina hasta interior, hasta donde bajan todos, y desde que entro empiezo a orar y trato de orar hasta que llego, hasta que me bajo. Y mi oración esta semana fue, Señor, ayúdame a ser eficaz para poder reflejar a Cristo a mis compañeros. Porque hablaba con Jesse esta semana y decía, qué fácil es ser cristiano el domingo, ¿no? Y en el trabajo en el trabajo soy oportunista quizá, o en el trabajo soy medio flojito, o busco la tarea fácil. No, debo ser diligente. ¿Por qué? Porque esa va a ser la manera en la que yo puedo evangelizar a mis compañeros de trabajo. Luego de estar 3 semanas en el sector, en interior de Minas, yo estaba en otro sector y volví a la cuadrilla. El último viernes que trabajamos, al final estuvimos hablando de Dios ahí, en la picada que se hace el viernes, en la charla que hay ahí entre los compañeros, y estuvimos hablando de Dios. Pero no podría hablar de Dios yo si soy una persona oportunista, o si soy una persona que es irresponsable con el trabajo. Entonces, hay algo que debo mejorar, debo prestar atención y debo hacerlo. Debo ser diligente, ser eficaz, no servir al ojo, no servir cuando me ven, ¿no? Sino también trabajar y servir considerando el principio de que Dios me ve y me observa. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. O sea, hasta utilizar esto como un servicio al Señor. Ayer hablábamos con Jesse de este curso que está haciendo, y a mí igual hace unos años cambió mi visión de cómo era antes. Antes yo pensaba en decir, un día me voy a jubilar y me voy a entregar de lleno al Señor y voy a servir al Señor. Y la realidad es que Dios me puso en un trabajo hoy, y yo debo reflejar al Señor y debo predicar a las personas que Dios me puso en mi trabajo. ¿Por qué tengo que esperar a jubilarme para ser un misionero? Puedo ser un misionero en mi trabajo, puedo ser un misionero en la escuela,
puedo ser un misionero en mi negocio, puedo ser un misionero en mi servicio a la comunidad, puedo ser un misionero en mi trabajo, en el lugar donde Dios me puso. A veces hablamos del trabajo secular, ¿no? Un trabajo que no tiene nada que ver con la iglesia, pero la realidad es que Dios nos ha puesto en un lugar de trabajo para ser misioneros allí, y que nuestros compañeros de trabajo y hasta nuestros superiores son nuestro campo de misión. Si yo voy hoy y le pregunto al encargado de tu área, ¿cómo te ve a vos? ¿Con qué ojos te ve a vos? ¿No? ¿Cómo ve tu responsabilidad en el trabajo? ¿Qué me diría? ¿Estaría bien o estarías mal? Es fundamental, hermanos, que sepamos que el servicio en el trabajo también, por más que nos paguen, es para el Señor. Y debes reflejar a Cristo ahí en tu trabajo. Fabricio consiguió trabajo ahora esta semana y él tenía la oportunidad de ser de bendición ahí al compañero de trabajo con el que está trabajando. Damaris, ahí en el negocio. Gustavo también tiene un negocio. Esta semana estábamos orando con Gustavo, nos juntamos ahí en el local, yo me quedé un rato hasta tarde a trabajar y él me fue a hacer compañía, y orábamos y decíamos, Señor, ayúdanos a ser eficaz en lo que hacemos, más allá de que cobramos por el servicio que damos, ¿no? Es lo más lógico, pero decíamos, Señor, ayúdanos a ser honestos y a poder también reflejar a Cristo, aún en el negocio, ¿no? En el trabajo que tengamos personal, no solamente en la iglesia, sino a ser realmente de bendición a nuestros clientes, ¿no? A no ser oportunistas, a cobrar lo justo, a ser honestos realmente, ¿no? Sabiendo que del Señor recibiremos recompensa, ¿no? El último pensamiento acerca de los siervos. Aunque nuestros superiores o jefes no nos paguen como es debido, de Dios recibiremos recompensa porque a Cristo servimos, ¿sí? Porque a Cristo servimos. Ahora, por último, quería mencionar que debe existir respeto y debe existir honor entre ambas partes, entre los siervos y los amos, o sea, los empleados y los jefes, o entre los jefes y los empleados, ¿no? Debe existir honor y respeto. Efesios capítulo 6. Jessy se ríe acá porque ella es la jefa de IFIX, dice. Efesios capítulo 6, versículo 5 y versículo 9. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Como a Cristo. Y ustedes, amos, dice el 9, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. O sea que tenemos un mismo Señor y que para Él no hay acepción de personas. Dejando las amenazas, ¿no? Si sos jefe o si estás encargado de algún área, basta de las amenazas, ¿no? Y eso es muy común en el trabajo, ¿no? Eso es muy común. Yo lo viví mucho 4 años. Después dije que ya no era mi lugar de trabajo ahí, así que me fui. Pero qué feo cuando uno está en un ambiente así, ¿no? En un ambiente donde hay personas que se creen superior a uno. La realidad es que somos todos iguales. Bueno, ahí donde Dios te puso, Dios te da la oportunidad de reflejar a Cristo. No sirvas al ojo, sé eficiente aun cuando no te están viendo. Todo lo que hagas, hacerlo de corazón como para el Señor. El lugar donde Dios te puso es el lugar de misión. Donde estás trabajando, María ahí en el hospital, ¿no? Gustavo ahí en producción, ahí en la empresa, Lucía en la escuela, cada uno tiene su trabajo, ¿no? El lugar de misión es ahí donde Dios te ha puesto, ¿sí? Sabiendo de que el Señor recibiremos recompensa, aun cuando el pago que recibamos sea injusto. No estoy hablando del sueldo, ¿no? Sí, los sueldos están congelados en Argentina, pero ojalá que en algún momento suban. Pero estamos hablando de otro tipo de recompensa, ¿no? Aunque te traten mal por hacer el bien, de eso estamos hablando. Sabemos de que Dios te va a recompensar, ¿no? Porque a Cristo servís. Y debe existir un honor y respeto en ambas partes. Vamos a terminar con los amos.
Estaba pidiendo un motivo de oración, Román dice. Bueno, anda con la mamá. Colosenses capítulo 4, versículo 1. Dice, amos, haced lo que es justo, y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Pablo aclara algo fundamental, que nadie es superior a Dios. Somos todos iguales, ¿no? Las autoridades tienen una autoridad superior a ellos, que es Cristo. Si vamos a Efesios capítulo 6, versículo 9, vosotros amos, hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos, o sea, de los siervos, y el vuestro, está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. Saber que no hay acepción de personas. Somos todos iguales y todos merecemos el mismo respeto, pero también debemos tratar a los demás con el mismo respeto, ¿no? Y por último, dejar las amenazas. Un jefe lleno del Espíritu de Dios no es un superior abusivo o desconsiderado, sino uno que ejerce su autoridad con justicia y con gracia, sabiendo que tiene un amo celestial que es imparcial, ¿no? Dios es imparcial para todos, ¿sí? Dios es el mismo para todos. Es fundamental que lo entendamos. Entonces, si tenés una relación, de repente Dios te da la oportunidad de ser superior de alguien, trátalo con amor, con respeto. Y estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo. Un hombre que no está lleno del Espíritu Santo no va a amar a su esposa y va a ser áspero con ella. Una mujer, que no está llena del Espíritu Santo, no va a amar y no se va a someter a su marido, en la sumisión que hablábamos, ¿no? No en la sumisión de tiene que limpiar la casa y plancharme la ropa. En la sumisión que hemos hablado, ¿no? Un hijo que no es lleno del Espíritu Santo no va a honrar a sus padres, no va a obedecer a sus padres. Un padre que no es lleno del Espíritu Santo va a tratar con aspereza a sus hijos, va a ser rígido con sus hijos, va a ser duro con sus hijos. No los va a criar en la enseñanza y en la disciplina del Señor, porque no está lleno del Espíritu. Un siervo o un empleado que no está lleno del Espíritu no va a amar a sus jefes, sabiendo de que sirviéndolos a ellos sirve a Cristo. No lo va a hacer, porque es imposible que lo hagamos, porque no podemos hacerlo. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo del Señor, cuando pasamos, como decía Colosenses capítulo 1, ¿no? Cuando realmente estamos pasando tiempo con la palabra de Dios, entonces, capítulo 3, versículo 16, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, ¿no? Cuando pasamos tiempo con la palabra de Dios, entonces permitimos que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Hermanos, si querés ser lleno del Espíritu Santo y no estás leyendo la Biblia, déjame decirte que estás perdiendo tu tiempo. Pasá tiempo con la Biblia, pasá tiempo en oración. No, pero el Señor ya conoce mis problemas. Es necesario que lo hagas, es necesario que ores. El Señor conoce tus problemas, conoce tus dificultades, tus lágrimas, tus alegrías. El Señor las conoce, pero es necesario que nosotros las llevemos en oración. Dice el Espíritu Santo que intercede por nosotros Él, ¿no? Y que Él las lleva y prácticamente las traduce al Señor para lo que nosotros necesitamos, porque nosotros ni siquiera sabemos lo que necesitamos. Ahora, es fundamental que entendamos, ¿no? De que para cumplir con estas evidencias del llamamiento, debemos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo somos llenos del Espíritu Santo de Dios? La regla es simple. ¿Sabes cómo? Pasando tiempo con el Señor y pasando tiempo en la lectura bíblica. Hasta ahí lo de hoy, y creo que es mucha tarea, creo que hay mucho para aplicar, creo que hay muchas cosas prácticas, y espero que te haya sido de bendición. Esperamos que sea desafiante también la palabra del Señor para todos. Amén. Vamos a orar y vamos a terminar la grabación, y ahí, si quieren, nos quedamos un ratito ahí saludándonos, pero vamos a terminar con una oración. Te voy a pedir que inclines ahí tus rostros y que puedas orar personalmente al Señor.
que puedas orar ahí personalmente al Señor y que puedas pedirle. Si sos amo o si sos jefe, que Dios te permita amar a tus empleados, ¿no? Si sos hijo o si sos padre, que el Señor te permita amar a tus hijos, ¿no? Que el Señor te permita ser de bendición ahí a tus hijos, enseñarles en el amor. Si estás casado, que el Señor te enseñe a amar a tu esposa. Si estás casada, que el Señor te enseñe a amar a tu esposo, ¿no? Hay muchas cosas prácticas para aplicar. Como decía Jaime ahí, debemos hacer un hábito. ¿Vamos a orar? Amado Padre Celestial, queremos inclinarnos delante de ti, Señor, sabiendo de que somos hombres y mujeres imperfectos. Pero esto no es excusa, Señor, para que llevemos una vida santa, una vida piadosa. En la lectura anual estamos leyendo el libro de Levíticos y sabemos que el propósito de Levíticos, Señor, es la santificación, que Israel sea un pueblo diferente. Y es lo mismo que buscas para nosotros, Señor, que seamos personas diferentes. A través de la salvación que nos has otorgado a través de la fe en Jesús, Señor, nos das la posibilidad de poder ser santos, pero de poder llevar una vida en santificación, Señor. Una obediencia progresiva. Señor, en nuestras fuerzas no podemos hacerlo. Nos cuesta, Señor, hay cosas que no podemos cambiar, nuestra manera de hablar a veces, nuestra manera de actuar, pero Padre, tú sí lo puedes hacer. Por eso hoy nos inclinamos delante de ti, nos comprometemos delante de ti, Señor, y delante de nuestros hermanos, a pasar tiempo con la palabra que tú nos has dejado, Señor, durante la semana. Señor, queremos pasar un tiempo personal donde tú nos hables, en la mañana, en la noche, en la tarde, en el momento que tengamos libre y que podamos separarlo para la lectura, pero que tengamos la responsabilidad y que sepamos, Señor, y que entendamos que debemos sentarnos a leer tu palabra, porque esa es la única manera en que la iglesia crece, es la única manera en que la iglesia es sana, y Señor, todos tenemos un papel fundamental en la iglesia. Padre, hoy oramos por la iglesia, no tenemos un templo físico todavía, sabemos que lo vamos a lograr, Señor, porque tú, Señor, nos vas a acompañar, pero sabemos que la iglesia somos nosotros, y cada uno de los hermanos cumple una función especial. Padre, te pido que nos ayudes a crecer, que nos ayudes a amarnos, a visitarnos, a estar siempre ahí para el otro, Señor, a mostrarnos amigos, como leíamos esta semana en Proverbios, a poder, Señor, reflejar a Cristo también a los demás. Bendice nuestros trabajos, Señor, bendice la posibilidad que tenemos, Señor, de ser de bendición a los demás, de expresarles a Cristo a través de nuestras acciones. Ayúdanos, Señor, porque no podemos solos. No está en nuestras fuerzas, sino en las tuyas. Te amamos, Padre, y te pedimos perdón por este tiempo que ha pasado, que quizá no hemos obedecido. Pero hoy, Señor, queremos aprovechar esta nueva oportunidad y poder llevar esto a cabo. En el nombre de tu Hijo Jesús.